Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jason Steven Romero Morales, estudiante de la Universidad Pedagógica. Y hoy vengo a presentarles mi reseña sobre el capítulo 6 del libro Yo Robot de Isaac Asimov. Bueno, fue publicado en 1950, lo cual, todo lo que dice el libro nos lleva a que él es muy, estaba muy adelantado porque ese pensamiento no lo comenzaron a aplicar hasta este momento. Él nació, él nació el 2 de enero, él nació el 2 de enero de 1920 y murió el 6 de abril eh, de 1992 en Nueva York. Y pues el capítulo 6, ¿de qué se trata? Se trata se llama Robot Perdido. ¿De qué se trata? Pues de un robot que se pierde. Y, este capítulo habla como de los viajes interestelares, de las minerías que hacían los humanos, y pues este capítulo lo interpreta la doctora Susan Calvin, que es como la psicóloga de los robots, y la llevan en un viaje a como una base militar o algo así que, que hacían minería con robots. Y entonces al llegar allá el general le dice que se ha perdido un robot. Entonces ya le hace como extraño, como que por qué le ponen tanta importancia a un robot y por qué no lo han encontrado. Y entonces ellos le responden que es porque este robot, el que se perdió, eh, es un robot que le han implantado o le han modificado la primera ley. Bueno, y por acá pues, haciendo como referencia a ello, pues les quiero dejar como las, las leyes propuestas de la robótica, que la primera ley dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano en excepto cuando esta ley daña o va en contraindicación con la primera ley. La tercera ley dice que un robot debe protegerse a su propia integridad, en excepto caso cuando estén en confusión las dos primeras leyes. Bueno, y entonces le habían modificado esta ley, el cual era como que solo le habían dejado como el principio que no era hacer daño a un ser humano. Y entonces el general le responde a la doctora Susan Calvin que lo que pasa es que ya lo habían encontrado, pero se camufló como en una tandada, digámoslo así, de robots que iban a ser llevados a otro lugar, de los cuales ellos habían contado y eran 63. Eran 62 y resultaron 63, entonces necesitaban identificar o saber cuál era el impostor, pues ellos no podían dejar que un robot que se le había modificado la primera ley saliera de ahí, pues esto era un secreto y no querían que nadie lo supiera. Entonces ellos hicieron un par de pruebas, bueno, no todos, jeje. La doctora Susan hizo un par de pruebas para encontrar el fallo, aunque hizo muchas, no todas le salieron bien, hasta que a lo último ella quiso como hacer una prueba específica porque ya había fallado mucho tiempo porque este robot era muy inteligente y aprendía rápido, pues en su modificación le dejaron que ellos aprendieran y le hizo como una trampa para averiguarlo, pues los otros robots tenían que responder a ella porque ella se iba a sentar y encima le iba a caer algo, pero pues no le iba a caer. Eh, y entonces los robots tenían que instantáneamente obedecer a la primera ley, que era proteger al ser humano a costo de la vida.
primero habían hablado con ellos y les dijeron que ellos tenían que ayudarla obedeciendo la primera ley, pero eh, en una prueba anterior que ellos habían hecho, mm, el robot fue tan inteligente que les dijo a los otros robots que, que no podían hacer nada porque ya habían hecho la prueba como en otro humano y no saltaron a ayudarlo porque les había dicho que había un cable de alta tensión y que no podían salvarlo porque ellos estaban perdiendo la primera ley porque no se había podido salvar porque ellos iban como a ser destruidos. Entonces estaba en oposición con, al no haber humano que salvar, pues estaban destruyendo la tercera ley, que era como salvaguardar la ley de ellos. Entonces en la segunda prueba que hizo la doctora Susan, ellos como que se habló con cada robot y le dijeron que no saltaran porque pues ella iba a estar como a fondo de caer, de morir, iban a estar como rodeados de rayos gamma y pues entonces no iban a ser la primera, o sea, como la primera ley, entonces estaban salvaguardando la tercera. Bueno, entonces hicieron la prueba, la doctora Calvin se hizo ahí y lo que el robot no sabía es que habían puesto rayos pero ultravioleta, que solo el robot que se había perdido sabía, que se llamaba, pues, le pusieron Néstor 10, que solo el Néstor 10 podía detectar que eran rayos estos, pero los otros no podían detectar eso, solo, o sea, solo podían detectar como las ondas, ¿sí? Y entonces, cuando hicieron la prueba, eh, el único que se movió fue Néstor 10. ¿Por qué? Porque los otros robots no podían detectar como qué ondas eran las que eso. Él era el único. Y pues al levantarse, perdió. Jeje. O sea, lo detectó la doctora Calvin porque él era el único y pues le preguntó. O sea, le dijo a los otros robots cuando se levantó, dio 2 pasos y le dijo, ¿eres tú Néstor 10? Entonces él como que quedó inmóvil. Le dijo a los otros robots que salieran de la sala y le dijo, ¿eres tú Néstor 10? Y entonces él le dijo, eh, avanzó otro paso. Bueno, y entonces avanzó otro paso y le dijo, ¿eres tú Néstor 10? Y él le respondió con voz ronca que le habían dado órdenes de perderse y que no podía desobedecer la orden de perderse. Pero, o sea, ¿cómo decirlo? Él se sentía superior a los humanos y decía que no estaba de acuerdo o que no, o sea, él tenía como un resentimiento hacia el que lo había mandado porque lo había mandado como en voz alta, y él tenía como anhelos de superioridad y él decía que él era superior a los humanos. En cierto modo era verdad y pues, o sea, como que las leyes o sea, al modificar la primera ley, como que quita eso y, o sea, eso es como que lo que los humanos tienen como para tener esclavo un robot, porque pues obviamente los robots son superiores a los humanos por su inteligencia y por su pensamiento y porque se les había creado un cerebro positrónico, que era lo que dice este capítulo. Y, y pues eso, ahí fue capturado con la ayuda de los otros que estaban en la sala. Y pues la conclusión es que eso es como lo que los lleva o como lo que los va a llevar a que un robot sea esclavo de los humanos, porque pues siempre un robot va a avanzar más. Y pues él decía que no le gustaba que un ser más débil lo mandara, no estaba de acuerdo, le mandó que se perdiera, se perdió y pues lo encontraron. Él no quería ser encontrado porque pues lo había mandado a perderse. Y entonces esta es mi conclusión, los dejo.